Buenas tardes a todos. Para seguir con los temas tratados en los capítulos anteriores, iniciando desde el desarrollo y los respectivos resultados sobre funciones de umbral en el capítulo 1, técnicas y nuevas herramientas para las desigualdades de correlación halladas en el capítulo 2, subgrafos en el capítulo 3 y correspondencias generalizadas expuestas en el capítulo 4, ahora presentaremos el capítulo número 5 en donde trataremos las transiciones de fase. Los integrantes de mi grupo son Brian Esteban Barreto, Andrés Felipe Ortega y quien les habla, Santiago Arias Bareño. El contenido de este capítulo va desde la sección 5.1 a la sección 5.8. En este capítulo se trata de comprender uno de los fenómenos que notaron Erdois y Renay en su investigación acerca de las características principales de la evolución del grafo aleatorio, en donde dedicaron una importante parte de su trabajo a la transición de fase, el periodo de la evolución del grafo aleatorio cuando el tamaño del componente más grande de GNM crece rápidamente, de sub c logaritmo de n a θ sub c de n. Un resultado que aceleró más de 20 años la investigación de la evolución del grafo aleatorio fue el que sentaron Erdois y Renay acerca del salto. El salto de tamaño del componente más grande y con el que más tarde Boyoas en su artículo en 1984 amplió el estudio de la transición de fase en GNM. Seguimos y seguiremos hablando en términos de GNM, en donde si tenemos una n fija, pero grande, y m creciendo de 0 a n combinado 2, consideramos una serie de propiedades, pero esto no siempre se va a mantener. A medida que tengamos un grafo aleatorio más complejo, las propiedades van a ser cambiantes. Unas van a aparecer, otras a desaparecer. Ese momento en donde aparecen nuevas propiedades o desaparecen algunas existentes se caracteriza por la función de umbral que vimos en el capítulo 1. En la actualidad se han encontrado la mayoría de las funciones umbral de sus propiedades más importantes que van surgiendo en grafos aleatorios. Si recordamos el teorema 3.4, en donde para un grafo aleatorio G con al menos una arista, el límite cuando n tiende a infinito, este se convierte en consecuente directo para definir las etapas iniciales del proceso de un grafo aleatorio cuando k sea mayor o igual a 2 y toda la sucesión de m sea asintóticamente casi segura. El proceso irá evolucionando y los componentes aumentan de tamaño. Sin embargo, mientras C sea menor que 1, los componentes más grandes del grafo se fusionan principalmente con árboles pequeños de tamaño, aunque cabe destacar la probabilidad de que un nuevo borde conecte con ellos, dado que los componentes se pueden volver muy grandes. Así que se genera la rapidez para que los componentes más grandes del grafo se fusionen a un componente gigante, mucho más grande que todos. Y este es el fenómeno que se denomina la transición de fase. Este componente gigante al que hacemos referencia se forma a partir de componentes más pequeños durante el llamado periodo o fase crítica, donde m es igual a n dividido 2 más o de n a la 2 tercios. De manera que el componente gigante de GNM crece en la medida que m aumenta. Debido a que los componentes más grandes son más fáciles de manipular y son menos frecuentes que los pequeños, desaparecen antes del grafo para fusionarse con el gigante. GNM consiste solo en el componente gigante y algún número de vértices aislados, pero ya cuando el último vértice aislado se une, el gigante este se vuelve conexo. Otro tema álgido relacionado era si los umbrales de conectividad 2 y hamiltonicidad coincidían. Lo resolvieron Komlos y Semerley, quienes demostraron que en este umbral GNM se vuelve pancíclico, o sea, contiene ciclos de todas las longitudes. La existencia de una coincidencia perfecta y la existencia de un ciclo de Hamilton derivan en lo que se denomina conectividad. Pero surge la pregunta, ¿de qué tan profunda es esta equivalencia probabilística? Digamos, de la probabilidad de m y la propiedad de que un grafo tiene un grado mínimo de al menos k. Abordando el problema de manera estructural, del grafo encontramos que GNM menos un grafo elegido al azar de la familia de todos los grafos con conjuntos de vértices de 1 hasta n y m aristas que tienen el mínimo grado al menos que k.
En general, probaron que para k mayor o igual a 1, fijo, el umbral para la propiedad de GNM y está relacionado con el hecho de que en este momento alguna obstrucción local para m de k desaparece de GNM. En esta sección se demuestra una parte del teorema de Erdois y Renard sobre el inesperado salto en el tamaño del componente más grande que ocurre en el grafo aleatorio, cuando tiene alrededor de n sobre 2 aristas. Sea x una variable aleatoria que toma valores en los números enteros no negativos, el proceso de ramificación de Galton-Watson definido por x comienza con una sola partícula, que produce otras z y partículas. Cada una de las partículas descendientes produce a su vez sus propios hijos, cuyo número tiene una distribución x independientemente para cada partícula y así sucesivamente. Si por z sub i denotamos el número de descendientes en la iésima generación, entonces z sub 0 es congruente a 1, mientras que para i mayor o igual a 1, la variable z sub i es la suma de z, las z i menos 1 copias independientes de x. Note que si z sub n es igual a 0, para algún n, entonces z sub m es igual a 0 para todo m mayor o igual que n. Se usan los procesos de ramificación para estudiar el rápido crecimiento del tamaño del componente más grande en GNP, sea P igual a Pn igual, igual a C sobre n, donde C es una constante positiva. Revelamos la estructura de componentes de GNP paso a paso usando el siguiente procedimiento. Elija un vértice, V, en GNP. Encuentre todos los vecinos B sub 1, B sub 2 hasta B sub R de B y marque V como saturado. Luego genera todos los vértices que son adyacentes a V sub 1 en GNP, de modo que V sub 1 se sature y continúa este proceso hasta que todos los vértices en el componente de GNP que contiene V estén saturados. Si saturamos primero los vértices que se encuentran más cerca de V, el proceso se parece mucho al proceso de ramificación. A pesar de que el teorema 5.4 trata acerca del comportamiento de GNP, desde la equivalencia de GNP y GNM inferimos que un cambio repentino similar del tamaño del componente más grande ocurre también en GNM. El modelo de grafo aleatorio utilizado por Erdos y Renard en 1960. Por lo tanto, queda por estudiar la estructura GNM cuando el grado esperado de cada uno de sus vértices es cercano a 1. Erdos y Renard sugirieron que en este caso ocurre un doble salto. El componente más grande de GNM tiene vértices delta P n a la 2 tercios y cerca del punto M. El componente más grande cambia su tamaño 2 veces que el primero. El teorema 5.4 establece que si m es igual a una constante por n sobre 2 y c es menor a 1, entonces GNM consta de componentes pequeños, mientras que para c mayor a 1, la estructura de GNM está dominada por un componente gigante que contiene un componente positivo, fracción de todos los vértices. Así pues, se muestra como en la fase subcrítica, cuando m es igual a n sobre 2 menos s, ningún componente de GNM es significativamente mayor que los restantes. Más precisamente, si por L sub R nm denotamos el número de vértices en la erésima componente más grande de GNM. Entonces, en la fase subcrítica tenemos L sub 2 nm mayor a 1 más O sub P 1 por L sub 1 nm menos 1.
Por otro lado, en la fase supercrítica, cuando m es igual a n sobre 2 más s, el componente más grande supera con creces a todos sus competidores. Es decir, L sub 2 nm es igual a O sub p por L sub 1 nm, como se relatan los teoremas 5.7 y 5.12. En esta sección consideramos el comportamiento de GNM en la fase supercrítica temprana, cuando m es igual a n sub 2 más s y n a la 2 tercios. En particular estudiamos la estructura del componente gigante poco después de emerger. Ya sabemos que en la fase supercrítica la componente más grande es compleja, pero ¿qué podemos decir de su exceso KNM? Tenga en cuenta que ningún componente complejo nuevo puede surgir en la fase superficial. Así, una arista añadida GNM en la etapa supercrítica puede aumentar el valor de KNM solo en uno. Si conecta dos vértices de la componente más grande o une el gigante a uno de los componentes monocíclicos. Recordemos que el núcleo de un grafo G, denotado por CRG, es el subgrafo máximo de G con grado mínimo 2. Por el kernel ker G de un grafo G cuyos componentes son todos complejos, nos referimos a un multigrafo, posiblemente con bucles, obtenido del núcleo de G reemplazando cada camino cuyos vértices internos son todos de grado 2 por un solo borde. Tenga en cuenta que el grado mínimo de un núcleo es al menos 3 y tanto el núcleo como el núcleo G tienen el mismo exceso que el gráfico en sí. Dado que la fase supercrítica GNM no contiene componentes complejos, excepto el gigante, todos los vértices que tienen más de 3 vecinos en el núcleo pertenecen al componente más grande del grafo aleatorio. Además, el número esperado de vértices que pertenecen a los ciclos en los componentes monocíclicos es del orden n sobre s. Por lo tanto, en la fase supercrítica, normalmente el tamaño del ciclo más grande fuera del componente más grande disminuye a medida que evoluciona el proceso, por lo que inferimos que los componentes acíclicos con ciclos largos deben fusionarse con los componentes más grandes con bastante rapidez. Y en consecuencia, el ciclo más corto dentro del gigante debe tener una longitud O sub p n sobre s. Es algo sorprendente a primera vista que al mismo tiempo el componente más grande GNM no contiene ciclos mucho más cortos que n sub s. Cerca del periodo crítico. Sorprendentemente no hubo mucho más allá de lo que deduce el teorema 5.19. Se puede decir con probabilidad que tiende a 1 cuando n tiende a infinito sobre la estructura de componentes GNM en el periodo crítico. Resulta que con la probabilidad acotada de 0 y 1, cada configuración posible no excluida por los resultados anteriores puede aparecer en GNM, siempre que no restringamos los tamaños de los componentes más grandes hasta un factor de 1 más O de 1. Hasta ahora nos hemos ocupado principalmente de las propiedades que se cumplen para el grafo GNM, pero también nos interesan las propiedades del proceso gráfico aleatorio. Así, por ejemplo, en lugar de aproximar alguna variable aleatoria definida para GNM o para una función m, intentaremos obtener cotas uniformes para que sigan siendo válidas en muchas o todas las etapas del proceso. El argumento anterior se basa fuertemente en el hecho de que el valor de la variable aleatoria L sub 1 nm no puede disminuir durante el proceso aleatorio. Supongamos, sin embargo, que nos gustaría mostrar un límite uniforme similar para el tamaño de la segunda, o más generalmente la résima componente más grande de GNM para una R mayor o igual a 2, fija. La fase subcrítica es bastante fácil de manejar. Ahora mencionemos algunas propiedades genuinas del proceso de grafos aleatorios que no corresponden a ninguna propiedad de GNM.
El primer problema que consideraremos es la pregunta de Erdos sobre la longitud en el primer ciclo, que aparece durante el proceso de gráfico aleatorio. Se tiene en cuenta, en cierto modo, el teorema anterior complementa muy bien el teorema 5.20. El teorema 5.20 implica que, en particular, para cualquier secuencia de R1 hasta RQ de números naturales con probabilidad acotada desde 0 para algún m, el grafo GNM tiene configuración de R1 a RK. El teorema 528 establece que podemos elegir no solo tal configuración, sino también la forma en que fue creada. Aún así, la probabilidad de que las configuraciones de GNM durante el proceso de gráfico aleatorio siguieran tal camino evolutivo tiende a P sub 0 mayor a 0, cuando n tiende a infinito. Ahora la pregunta sobre la probabilidad límite de que durante el proceso de gráfico aleatorio no aparezcan dos componentes complejos al mismo tiempo encuentra su respuesta sorprendentemente simple.